empezar con el aporte de Fernando Franco cuando usa la categoría generacional. Me parece perfecto, porque en la generación donde uno crece, en la experiencia infantil, la experiencia del colegio, le va dando una categoría que lo acompaña el resto de la vida. Y efectivamente, la experiencia del colegio en Colombia hace que el discurso de Porras coincida perfectamente con el discurso liberal, incluso parte del discurso conservador de fin del siglo XIX, en términos de las tareas inconclusas. Y de alguna forma ese concepto de tareas inconclusas es el que va a inspirar pues, la necesidad de emprender la estructuración de instituciones y el emprendimiento de obras públicas durante su gestión. En ese sentido estoy de acuerdo. Claro, es que esa generación incluye los literatos, pues incluye el discurso político, encontrará extraordinarias similitudes con el discurso político. Bueno, lo añadirías después, pero lo verías esa variante si te interesara. Con Gadansky, que creo que hizo el contexto perfecto, un elemento que yo no me referí, que es el aporte de las guerras de los 1000 días. Suponía que alguien lo va a tocar, lo desarrolla muy bien, porque de alguna forma el liderazgo que Porras tenga en 1912 y que mantendrá hasta 1924 va a ser la movilización de la gente que pone la guerra de los 1000 días y que no lo conoce. Además, relaciones familiares, de parentesco y de semillas que él va regando a lo largo de este proceso. Entonces, cuando él entonces sea candidato, su fuerza política y su ejército político parte de esa base política que él generó en el campo militar. Eso explicaría la fortaleza que va a tener pues, en un área tan conservadora como Coclé, la ruptura que logra tener en el conservador Chiriquí, la presencia que tiene el conservador Veragua, a pesar de que eran áreas puestas, logra tener un núcleo ahí importante que encuentra en esos Asidero, pero la base fundamental de su poder sigue siendo la región de Azuero. Eso será clave a través de su gestión. Finalmente, con respecto al planteamiento de Ana Elena, he de señalar Peter Sok no es WASP, al contrario, está más vinculado con otras corrientes políticas, y la crítica que él le hace a Porras es que al ceder ante las presiones estadounidenses en forma tan abierta, reiterada y continua, fue favoreciendo la neodependencia del Estado panameño, y que eso alimentó el nacionalismo, el radicalismo de la generación siguiente. Es decir, cuando surge la generación de acción comunal de la década del 29, 30, 31, el discurso en contra del pasado ya no va a ser como Porras. Para el pasado, los males del pasado, la relación de Porras, la relación de independencia, el pasado era Colombia. Para la nación del 30 y del 31, el pasado son los primeros gobiernos republicanos y el gobierno de Porras. No se desconoce, y Peterson no desconoce todas las obras públicas, al contrario, menciona una enorme cantidad de obras públicas, porque de alguna forma, en ese periodo, gobernar es construir. Y un país donde era construido, pues es obligatorio construir para poder gobernar y fortalecer el Estado, fortalecer la República. Realmente las críticas que él apunta es a la debilitación del Estado Nacional, a la posibilidad de Porras de haber construido una base social más amplia y firme al liberalismo, y que no lo hace, sino que de alguna forma los vicios de la política panameña que existían antes de él y continuarán después de él, que son los personalismos, no aprovechar la oportunidad que está estructurando el Estado para crear un servicio civil, sino que quien está en el gobierno trabajando es porque está con el gobierno, y si no va afuera. Él no crea eso, simplemente está 12 años en el poder y lo mantiene. Entonces, parte de la crítica de Peter Sok es más de oportunidades perdidas. En el fondo, a mí eso me crea sentimientos mixtos, porque yo creo que podemos juzgar a la gente, y podemos juzgar a los gobiernos, podemos juzgar a los periodos por lo que uno hace, no por lo que uno pudiera hacer, porque a veces las condiciones son distintas y quien no está montado en el potro puede pensar que uno pudo haber hecho esto o aquello. Entonces, algunas críticas de Peter a veces van más por lo que Porras pudo haber hecho que lo que hizo. Pero sí, efectivamente, la forma en que Porras fortalece el Partido Liberal a partir de su propio personalismo, la formación de la Liga Porrista, de la Liga de Mujeres Porristas, como una corriente muy fuerte dentro del Partido Liberal, hace que las posibilidades de estructurar una opción se pierdan. Ahora, ¿hasta dónde Porras podía haber hecho? Yo no creo que tuviera la menor oportunidad de hacerlo.
Simplemente para 1924, 1928, la generación de Porras, pues ya estaban muy viejos, cansados, y había otra generación fuerte que venía emergiendo. O sea, las habilidades del porrismo y el agotamiento del porrismo, que se convierte en una facción liberal más, que también es una crítica que hace Soler, proceden simplemente a que la base social de apoyo de él ya dejó de estar movilizada y otro era el elemento que dominaba la vida política del país. Lo mismo puede aplicarse al arrufismo, al torrijismo o a cualquier, y espero que dentro de 20 años al martinelismo, cuando se debilite esta tendencia de expresar a través de personas y grupos familiares y usar el Estado para beneficiar a grupos económicos de poder, y que a partir de ahí se genera todo un clientelismo. Eso no comenzó con Porras, pero definitivamente Porras lo ejemplificó muy bien. Excelente. 5 minutos ha hecho una excelente. Nando Franco. Bien, yo creo que la defensa o la aclaración que hace Ana Elena Porras en relación a Fidel Soc, yo me interpreto con ella. Yo debo decir que yo hago críticas a Belisario en algunos momentos, y habrá, el documento escrito se aclararán algunas cosas que no pude decir, pero yo soy de lo que creo que la actitud de Soc, por lo menos lo que yo leí en los artículos que fueron publicados sucesivamente en la prensa, me parece que es una actitud muy destructiva de personas, venenosa, para decirlo de alguna manera. Yo creo que en efecto se pueden hacer críticas a los individuos, hay que tener en cuenta las condiciones históricas, los momentos. Porras le tocó gobernar un país igual que lo hizo después Arnulfo y que lo hizo Torrijos. Este era un país ocupado por una potencia, no por cualquier potencia, por los Estados Unidos. Hacer lo que hizo Porras de consolidar un Estado nacional, como ella señaló, guardar las armas debajo de la presidencia que llevaron después a los panameños a enfrentarse a los ticos por una cosa donde los intereses norteamericanos estaban a favor de los ticos, que nos quitaron inclusive el coto, dice mucho de quién era Belisario Porras, de su capacidad de panameño independiente, de no ser un pro-norteamericano. Eso es evidente. Estaba muy claro dónde estaba el poder. Yo debo decir que hay que recordar aquí que los Estados Unidos desde el principio quiso tener Panamá como un estado desarmado. Yo soy de la gente que todavía, después de la invasión del 20 de diciembre, critico a aquellos que dicen que Panamá no debe tener ejército. Yo soy de los que creo que todos los estados deben tener ejército. Se necesita para la soberanía interna. Inclusive, en el caso de los que promueven ese discurso, y lo digo porque en efecto los Estados Unidos en el 4 dejó este país sin ejército, para tener un ejército que era el de ellos, el de la zona del canal, que en efecto era el ejército de la oligarquía, que lo utilizaron en diversos momentos, incluyendo el año 25, cuando invadieron Panamá y intervinieron militarmente, y como lo hicieron sucesivamente en otros momentos, aprovechándose de la debilidad del Estado panameño. Entonces, eso hay que decir. Por otro lado, volviendo al tema nacional que señalaba de la no existencia del ejército, cuando alguien me propone eso, yo siempre le digo, ¿por qué no le dicen a los Estados Unidos, a Francia o a Inglaterra que no tengan ejército? Entonces, si es porque son un peligro los militares, bueno, los militares son un peligro en cualquier parte. En los Estados Unidos los militares también toman decisiones en más de una ocasión por encima del Ejecutivo. Lo que pasa es que se hace menos evidente en estos países nuestros que siempre son más débiles. Por otro lado, la alusión que hacía el amigo Aparicio al señalamiento generacional que yo hacía, yo debo indicar lo siguiente. Pedro Carlos Manrique, que lo menciona allí, es un personaje importante, pienso yo, en la vida de Porras, y creo que no se ha estudiado mucho. Fue contemporáneo de él, fue quien publicó por primera vez el Diario Ilustrado en Bogotá, que era el primer diario que llevó imágenes, que fue una cosa muy revolucionaria en esa época. Y debo decir que ahí hay bellezas de poemas de Belisario Porras que fueron publicados ahí, en ese día. Una cosa impresionante. Yo, revisando en internet, me encontré con unas cosas maravillosas. Inclusive descubrí un Porras tan romántico. Yo soy evidentemente romántico, por eso sí creo, no como me veo de andarse de que el tiempo
es distinto en el campo en la ciudad, es distinto. Yo me crié en el campo y el tiempo es distinto, siempre el tiempo es distinto. La velocidad de la ciudad no es igual que la velocidad del campo. Yo soy santeño 100%, yo viví 18 años en las tablas, y soy, como dice mi amigo Carmarga, yo soy de los cholos que venimos a conquistar la capital. De pronto no la conquistamos, pero aquí estamos. Pero no olvidamos nunca la manera como se vive en el interior, que tiene una dinámica distinta a eso. Entonces, Manrique, por ejemplo, creo que juega un papel importante más adelante, porque hay una conexión interesante. Hasta donde recuerdo, Manrique era muy amigo de Rafael Uribe, y a la vez muy amigo de Porras. A mí me parece que el enlace que hace, la ocurrencia que tiene Rafael Uribe en Centroamérica, que es buscar a Porras, tiene mucho que ver la mano de Manrique posiblemente en eso. Sin embargo, Cisner dice en su libro que Uribe recurre a Porras porque ya Correoso estaba viejo y porque Ruiz estaba viejo. Correoso, siendo viejo, era un hombre gran conspirador, era un hombre de una capacidad, un liderazgo tremendo en el arrabal santanero. Creo que es una figura que no se le ha hecho justicia. Alguna gente lo acusan de golpista. Bueno, si la lucha por el poder había que hacer a golpe, esa era la manera como se hacía la política en la época. Eso no es ningún pecado. Lo malo es cuando los golpes son de derecha y no son progresistas, desde mi posición ideológica. Pero yo creo que los golpes no son malos como tal. Es lo mismo que uno diga que las revoluciones son malas. No, si las revoluciones son para reivindicar a los pueblos, las revoluciones son muy buenas. Buen día. Muy bien, gracias, Fernando. Marcos. Gracias. La verdad es que este intercambio ha sido riquísimo y hay que hacerlo más a menudo, y ya Enoch nos anunció que este es el principio de un ciclo que se va a realizar en la Universidad, Flaxo, Cebla, etc. Yo en realidad lo que quería era aclarar algunas cosas que aquí se han venido hablando. Uno, la modernización del Estado. Nuevamente, la modernización del Estado no es algo abstracto, es algo muy concreto. Se moderniza el Estado a través de las leyes. Un país que tiene leyes tiene un Estado. Hay países que no tienen leyes y son un Estado tradicional, no es el Estado moderno. Eso es lo que diferencia un Estado moderno de un Estado tradicional. Las leyes. Si tiene leyes es un Estado moderno, si no, es un Estado tradicional. Entonces esto de modernizar el Estado, efectivamente, a lo largo de la República Panameña y a lo largo de las historias de los demás países, se están modernizando permanentemente. Incluso podría hablar de algo de la posmodernidad en términos del Estado, ¿no? Que son los estados plurinacionales o los estados pluriculturales. Aquí en Panamá hay quienes hablan del Estado plurinacional, pluricultural, porque hay que incorporar a los pueblos indígenas. ¿Será así o no será así? ¿Tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo? Eso hay que debatirlo, ¿no? Hay que ver. Ahora, nuestras leyes efectivamente son excluyentes en términos de los diferentes grupos sociales. Pero ahí es donde entra el concepto de nación. Y aquí efectivamente se ha mencionado a Soler y se pueden mencionar a otros. Y también la nación es algo que tendemos a confundir con cualquier cosa, ¿no? Si usamos la nación para referirnos a muchas cosas. Pero la nación es un proyecto que responde a los intereses de una determinada clase social. En el caso de nuestros tiempos modernos se trata de la burguesía, o sea, la clase capitalista. Ellos quieren construir una nación, tienen un proyecto de nación. ¿Y en qué consiste ese proyecto de nación? Que todas las demás clases sociales piensen como ellos,
que es lo que tenemos aquí en Panamá desde 20 años. Por ejemplo, cuando Ana Elena se quejaba de por qué se trata tan mal el populismo, si el populismo después de todo no es tan malo. Yo soy populista y siempre me he declarado populista. Yo no tengo ninguna vergüenza en decirlo, porque yo no soy partidario del proyecto de nación de la burguesía. Claro que, ¿cuál es el otro proyecto de nación? Cada clase social tiene su proyecto. Ahora, cuando hay muchas clases sociales que se están peleando por la hegemonía, ¿no?, aparece, y no hay ninguno que logra hegemonizar el conjunto de la sociedad, aparece el populismo. Es decir, no es algo feo. Es decir, la gente habla aquí, desde la invasión para acá, hablan del populismo como algo del pasado. Olvidémonos de eso. No es algo que es un concepto. Tú lo manejas, si lo sabes manejar, lo aplicas, si no, caes en estas ridiculices, estas cosas ridículas que publica la prensa. La prensa no cree en la nación panameña, cree en el primer mundo. Y eso, el primer mundo, es una abstracción total que utilizan las clases que pretenden ser dominantes y hegemónicas en Panamá para dominarnos a todos. Hey, vamos a ser primer mundo. Bueno, yo soy el primero en la fila, llévenme a Disney World. Allá está el primer mundo. No, es decir, pero bueno, la nación es un proyecto. Y nosotros los panameños, si somos nación, tenemos que tener ese proyecto. Pero aquí hay una gran contradicción. Los que dicen que son panameños, pero pasaporte norteamericano o doble pasaporte, plantean que ellos creen en la nación, ¿no?, pero no creen en el desarrollo del país. Creen en que debemos irnos al primer mundo. Y ahí hay una contradicción muy seria. Para terminar, también el problema de la república. ¿Qué es la república? Cuando hablamos de república estamos hablando de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones republicanas que nosotros tenemos para decir que somos una república? Bueno, la primera es la Constitución. Ahí está, el primer artículo dice: Panamá es una república. Ahora, ¿qué es lo que le da sustento a ese artículo constitucional? Bueno, yo diría lo que hizo Belisario Porras. Lo primero que, bueno, no sé si lo primero, pero una de las primeras cosas en 1914, creó el registro público. Y uno pasa de alto la importancia de un registro público para un país, porque siempre ha habido un registro público. Pero el registro público en Panamá estaba en la iglesia. Y antes de la iglesia estaba no sé a dónde. Pero no, el registro público, es del pueblo. Todos tenemos derecho a registrar nuestro hijo y no llevarlo a una iglesia donde efectivamente yo no estoy de acuerdo con esa religión, yo no tengo por qué registrarlo ahí. Y eso es, en 1914, eso se acabó. Y ahí podemos decir que nació la República de Panamá. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, le damos la palabra a Ana Elena y después entramos a un debate, preguntas, respuestas. Bien, voy a nada más a referirme a algunas de las observaciones que tocaban pues a mi presentación. Una del profesor Aparicio, donde dice, bueno, que prácticamente yo he malinterpretado a SOC, ¿no? Porque no es WASP y no sé cuánto. Yo lo que digo, bueno, lo que yo obviamente me he referido es a las publicaciones de su texto que fueron publicadas por casi 3 meses, todos los domingos, en como 12 entregas, ¿no? Y allí él efectivamente señala, porque de ahí es que los he sacado, ¿no?, todos estos pues señalamientos, y que efectivamente en esos textos
él sí se ensaña contra Belisario Porras, al punto de que el reconocimiento de sus obras las resume en 2 estrofas y de sus aparentes vicios y defectos el 95% del texto. Incluso llega a cosas pequeñas, como les digo, su forma de vestir, incluso no le reconoce su talento literario, dice que no escribe bien, que no es un ideólogo, que no es esto, ni que o sea, no, definitivamente el ser WASP no es un club, ¿no? Es una manera de pensar, ¿no? Que es de supremacía, ¿no? No sé si él efectivamente es un fanático de eso, pero él lo que escribió en esas entregas vale que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero que es la misma narrativa conservadora de supremacía norteamericana, ¿no? Que no le reconoce ningún mérito, no te digo a Belisario Porras, sino a los panameños en la construcción de su propio Estado nacional. Equivocadamente, porque además en su argumento de que fueron los norteamericanos los que nos modernizaron, se focaliza en lo menos, bueno, es importante obviamente la infraestructura, pero la infraestructura de Panamá la financiamos nosotros, la planificamos y todos los panameños, en cuanto que ellos construyeron el canal, pero también con fuerte subvención por parte del Estado de Panamá, como hemos visto. En cuanto a que Belisario no hizo o que se perdió una oportunidad como construir el servicio civil, es presentismo, ¿no? En ningún país del mundo en esos tiempos existía tal cosa. Esto es un logro de la democracia más reciente. Entonces yo lo que digo es que en el fondo hasta los detractores de Belisario lo admiran tanto que creen que puede hacer milagros fuera de su tiempo, ¿no? Gracias. Muy bien, pasamos ahora a darle la palabra al respetable público. Doctor, diga. Yo quisiera hacer sí. ¿A ese micrófono? Sí, ya. muy breve. Primero, agradecer a los organizadores y felicitarlos por este evento de tan riqueza de información. Todos tenemos que aprender siempre. Yo creo que a Porras y el porrismo hay que traerlo hoy al organizador de instituciones, al nacionalista. Y hoy cuando vemos la basura, vemos el agua, faltan instituciones, aún falta Porras aquí. Y cuando vemos los tratados de neutralidad que nos convierten en protectorado, hace falta todavía un Porras aquí. Yo creo que el concepto de probundi beneficio nos ha afectado en la historia. Yo planteo que Panamá debe ser probundi servicio, pro Panamá beneficio. Muchas gracias. Yo quisiera dejar pasar esta oportunidad porque me parece que está la presencia estudiantil, ¿no? Y es fundamental, como estamos nosotros mismos. Yo pienso que la figura de Belisario Porras es una figura controvertida en la historiografía panameña y creo que efectivamente en Belisario Porras hay una contradicción profunda. Una cosa es Belisario Porras, de la venta del istmo, que se opuso como la mayoría de los intelectuales de la época, incluso ya viejo, don Justo, a la separación de Panamá de Colombia, y por eso escribe ese artículo. Esa es la esencia de ese artículo. La venta del istmo es la firma del tratado Herrenheim. Una cosa es ese Porras que quiere un país soberano, independiente, y otra cosa es Belisario Porras en ese proceso de sus 3 presidencias que le tocó vivir y que yo considero que es el periodo de verdadera miseria política en Panamá. Y esto lo digo porque no hay que olvidar
por la enmienda Platt de la Constitución que todos los gobiernos de los primeros 30 años fueron directamente nombrados por los Estados Unidos. Incluso la primera presidencia de Porras, él para ser presidente, porque era, digamos, la antesala, había que ser embajador en los Estados Unidos. Y los que no los puso directamente en los Estados Unidos, los puso la United Fruit Company. Desde ese punto de vista, Porras es la negación de todo lo que defendió y por lo que luchó hasta la independencia. Eso creo que es un hecho incontrovertible en la documentación histórica. Quiero decir además que Porras no solamente la división del Partido Liberal, que fue su causa, y su ruptura definitiva con Mendoza, se debió simplemente a ambiciones. Los liberales eligieron los futuros candidatos y Porras lo cambió, desconoció al directorio. Quiero señalar por otra parte que Porras, sobre todo su primera presidencia, los 3 objetivos fundamentales de su presidencia fueron crear el ferrocarril Panamá-Chiriquí, que fue un fracaso, quedó en manos de la United Fruit Company. El otro objetivo, que era la repartición de la tierra, también fue un fracaso. Y finalmente la revisión del tratado quedó en nada. Entonces, señalo que en esa época, que quiero terminar, señalo que ese periodo histórico es un periodo de verdadera subordinación política de los Estados Unidos, porque ellos vigilaron y supervisaron todas las elecciones que hubo en ese periodo. Y no se podía ser presidente sin pasar por obtener el aval de los Estados Unidos. Eso es lo que marca ese periodo, y creo que él no fue ninguna excepción sobre ese periodo. Muchas gracias. Yo sí pediría encarecidamente que si hay comentarios o reflexiones críticas, que sean cortas, breves, concisas, precisas. Magistrado. No tenía ninguna intención de participar, ni mucho menos quedarme hasta el fin del acto. Ya había coordinado con el honorable Alames una oportunidad para escaparme de la sesión, pero no tan interesante que me quede. Yo felicito a los panelistas y a la organización, a la honorable decana y a todos los que estamos aquí presentes, porque después de 100 años de república creo que necesitamos conversar más que debatir sobre la realidad. El debate de pronto divide, la conversación pudiera lograr alguna unidad, pero bueno, en estos casos la división también es importante. Yo creo que al decir de Ortega y Gasset, el hombre según sus circunstancias, pienso que en la presidencia de Porras no teníamos un Estado, teníamos un Estado posible. Esto era un protectorado. Era un protectorado. Entonces, la actuación de todos nuestros presidentes, hasta Almodio Arias, que logramos la eliminación del 136 de la Constitución, nos constituimos en un Estado. Porque con el 136 y el artículo 3 de la Constitución éramos totalmente un protectorado. Entonces creo que, y no solamente Panamá, varios países centroamericanos y el Caribe, porque lo que es hoy el mar de China
un lugar que las potencias la están peleando. Así era de importante el Mar Caribe para la expansión de los Estados Unidos. Entonces, pudo haber debilidades, pudo haber desaciertos, pero lo cierto es que durante esas 3 presidencias el Estado posible se fue convirtiendo en una realidad. Porque el directo amigo y el doctor hablaron del Tratado de Neutralidad Permanente. Nadie toca ese tema. Y es una forma de intervención, de vigilancia. Entonces, gobernar en esas circunstancias de un Estado mediatizado, creo que la labor fue extraordinaria. Extraordinaria con todas sus deficiencias o defectos, porque se administró con una vigilancia interna y que tenía algún poder, no solamente aquí, sino en todo el continente de manera superlativa. Entonces Porras, con lo del ferrocarril, primero, según mis fuentes históricas, iba a construir un ferrocarril que uniera Panamá con Darién. Y hubo una oposición porque pudiera afectar. Dijeron en esa época el caudal de lluvia y el canal iba a necesitar. Hizo entonces la de Chiriquí, la persistencia. Si después benefició a la bananera, bueno, lo hizo. La cinta costera comienza con Porras, porque Porras quería hacer una carretera costera que uniera al Golfo de Panamá con Punta Bonita y Chiriquí, que fuera menos costosa por tener menos accidentes geográficos. Pero inició la cinta costera desde el Parque Mayansi, pasando por Vique y Chorrillo, pero comenzó por acá. Así que la cinta costera fue el inicio de Belisario Porras. Y se lo dije a un ministro en el 2008. La construcción de un Estado sin código, porque nosotros fue sino hasta el 17 que tuvimos los códigos. La guerra de Coto, sin ejército. Después del 16, como muy bien se dijo aquí, las armas escondidas, y sirvieron. Entonces yo creo que, para terminar, porque no soy un orador en esta actividad, ni tampoco debería serlo, el historiador que tanto se ha mencionado aquí no tiene ninguna culpa, de acuerdo con mi opinión. Es una reiteración histórica de los europeos y de los grupos hegemónicos, rebatir lo otro. Así hicieron cuando llegaron aquí en la conquista. Los dioses indígenas, las construcciones indígenas, la literatura indígena, las expresiones artísticas indígenas no tienen ningún valor, porque lo habían hecho otros. Lo grave de esto es que estas situaciones se pueden dar por la ausencia de una historia debidamente detallada en nuestros planes y programas de estudio. Esto quedaría como una tira cómica ante un niño de cualquier grado de la escuela primaria. Es necesario fortalecer nuestros planes de estudio desde siempre,
para rescatar a nuestras personalidades. Y yo termino, para no ser muy extenso y abusar de la confianza y a la mitad, con una impresión de, claro, hubo adversidades externas en la Constitución, que se decidió en la Asamblea Constituyente a medianoche por un solo voto, el 136 y el artículo 3 de la Constitución. Hubo adversidades internas de la política, que siempre se dan, pero ese equipo de Andreve, Morales, trataron, y creo que lograron, sembrar la formación de un Estado nacional. Sobre todo ellos, creo que debemos seguir el diálogo. Pero yo terminaría diciendo lo expresado por el maestro Martí en Chicago, cuando un grupo de latinoamericanos conversaban sobre la situación de América Latina. Y la conversación comenzó a girar en torno a Bolívar, de los vicios y defectos de Bolívar. Y Martí guardó silencio. Y el silencio se hizo tan elocuente que algunos comenzaron a preguntar: maestro, usted no dice nada, ¿por qué no comenta? Y fue tal la insistencia que Martí dijo: el sol es benéfico para todos. Todos queremos y deseamos el sol por lo positivo que es. Pero el sol tiene mancha. Pero su brillo es tan intenso que oculta sus manchas. Bolívar es el sol de América. Gracias, Marcelo. Hay aquí para comentar, reflexionar, aportar. Bueno, yo no pretendo desmitificar la figura de Belisario Porras, sin embargo, sí me gustaría hacer una pregunta. Creo que no se ha tocado el tema, pero se ha hablado más o menos, y tiene que ver con la declaración, con la convención Porras-Anderson. Si la convención Porras-Anderson fue el instrumento jurídico que utilizaron el gobierno costarricense para invadir Coto, y si realmente podemos ver en la convención Anderson-Porras como quizás en alguna medida un error de Porras que propició entonces la guerra de Coto, ya que en ese periodo, hasta donde tengo entendido, todavía las compañías bananeras no se habían instalado en la zona sur, sino que más bien era una región donde se cultivaba cocos. Entonces mi pregunta es, ¿tiene realmente Porras algún tipo de responsabilidad que fue lo que propició entonces que perdiéramos la región de Coto? De repente rápido. Al final. En la argumentación de los costarricenses no lo menciona. Buenos días. Lo que yo quiero hablar un poco sobre la actividad que hay aquí en relación a lo que es la historia. Estoy realmente muy impresionada con lo que he oído de los 4 panelistas, aunque les conozco y hemos hablado muchas veces, pero creo que el objetivo de este acto, de estas actividades, es no demeritar o ensalzar, sino conocer. Es el conocimiento histórico en este caso, porque es un personaje histórico y es la historia de Panamá. La relación entre las biografías de estos personajes y el conocimiento histórico en general es fundamental por la importancia y el poder que tuvieron, la capacidad de actuar en la historia del país. Entonces creo que está absolutamente justificado, y creo que aquí yo me he quedado con muchas interrogantes y espero poder leer las ponencias completas de cada uno de los ponentes para poder satisfacer algunas dudas o quizá incrementarlas, y que haya otra oportunidad, ojalá, que podamos hablar.
Aparte de esto, que creo que no se trata de una pelea a ver si Porras será más o menos, yo creo que es un gran personaje y este sol que brilla es indiscutible. Sin embargo, yo creo que conocer a Porras más no demerita para nada el brillo del sol, al contrario, nos va a hacer entender mejor el cómo, y a pesar de todas las dificultades se hicieron cosas, y el cómo a pesar de muchas cosas nos hicieron otras. Es decir, y eso de cara a conocer el país que es hoy Panamá, no es una cosa de allá, conocer la genealogía de las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? El conocimiento, y quiero dar otra segunda idea que quería decir, es que esto es en aras de construir la historia de Panamá. El conocimiento histórico no es algo fijo que está ahí escrito en un libro y que vamos a la biblioteca a ver qué es la historia de Panamá. Esto es, la historia se construye y vamos a tener discrepancias cada generación y puntos de vista distintos sobre los distintos acontecimientos y personajes históricos. Y estamos construyendo historia. Y creo que esto es muy importante recordarlo porque hay que socavar y eliminar esta idea de que ya lo sabemos toda la historia y que ya no hace falta estudiar más como decían, en la primaria, en la secundaria ni en la universidad. Falso, absoluta mentira. Entonces yo recuerdo, ya para terminar, de Belisario Porras yo lo primero que conocí más a fondo fue la biografía de Manuel Octavio Cisnet, a quien quiero, además creo, ya se ha hecho, pero creo que es un personaje que hay que estudiar más, y me pareció encantadora, además de otras cosas, muy bien escrita, y me gustó mucho, ¿no? Después de eso, bueno, le he ido conociendo de otras formas. Cuando hice investigaciones, yo, que con los documentos primarios, con las fuentes primarias, ahí me di cuenta de que había aspectos de Porras que no se conocían en absoluto. Cuando uno va, y aquí quiero recordar otro hecho muy importante, que hay un archivo de Belisario Porras que está absolutamente, no sé cómo estará ahora, las últimas veces que les vi estaba abandonado. Entonces, para mí los discursos ya no valen, hechos. ¿Qué pasa con ese archivo? ¿Por qué no se utiliza más? De ahí cualquiera podía entrar y llevar y robarse, lo digo así, los documentos que le diese la gana. Estoy hablando de hace años, no sé ahora cómo estará. Pero ahí descubrí otro Porras, en la correspondencia privada, por ejemplo, o en la correspondencia oficial. Lo que quiero decir es que me di cuenta de que esa primera aproximación a través de la biografía de Cisnet, bueno, ahí él no había, nadie puede verlo todo, y había fuentes que él no había podido ver y había aspectos de Porras que no se habían podido ver. Que él no, era imposible, porque no se puede, repito, todo el mundo no puede verlo todo. La aproximación que hice a la obra de Peter Shock, de Porras a través de Shock, fue por unos artículos, que creo que es el que tiene Fernando ahí, de la Historia General de Panamá, que es uno de los primeros artículos que escribió sobre el tema, me parece, porque yo no conozco la bibliografía de Peter Shock, porque él ha publicado mucho. Entonces aquí quiero preguntar una cosa o decir una cosa. Yo creo que hay que ser muy preciso en las cosas que se dicen, sobre todo cuando se está hablando de lo que otro dice. Yo no he leído los artículos de la prensa de Peter Shock, leí creo que 1 o 2, pero recuerdo que al final de los que yo leí decía basado en el documento de tal, pero eso no lo ha escrito Peter Shock directamente, es decir, y esa precisión creo que es importante. Entiendo, y me corrigen, ya repito que solamente leí 2, creo, resúmenes hechos de la obra de Peter Shock por el editor de la página, ¿no? Entonces, esto es importante porque sí, en algunos sí, pero bueno, no importa, al margen de esto, quiero decir que todo es discutible, pero creo que yo le pediría a todo el mundo, no lo digo por Ana Elena, lo digo también por Fernando, y por todos cuando hablamos, ¿no? Fulanito dice tal cosa en tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí quiero recordar en este breve recuento, y me disculpan si soy demasiado extensa, pero ya termino, cuando Peter Shock, recuerdo que lo que me hizo reflexionar sobre Porras fue algo que mencionó Fernando, y es que con él entendí mejor por qué el nacionalismo de los años 30 había surgido en Panamá y que eso tenía una relación con lo que pasó en los años 20. Y me pareció sumamente sugerente e interesante. ¿Y por qué no seguir explorando esto? Bueno, yo no lo he visto en otros trabajos, pero a lo mejor existe. En resumen, lo que quiero decir es que me pareció muy bueno todo esto.
Sí, una aclaración. Los artículos que salen en la prensa, que son 10, es una edición de un artículo mucho más extenso, que es el capítulo segundo de la Historia General. Sí, hay una edición de un artículo que ya es publicado, no es un resumen. Ahora, el problema es quién editó, es decir, quién cortó, y quién pegó, y quién colocó esa secuencia en... Claro, así es. Pero no es un resumen, es una edición. Son extractos de su obra textual. Sí, pero no hizo él el extracto. Pero los avaló. No lo sé. Pero es que lo así. Voy a referirme hoy, 20 de junio del año 2013, del hecho de que el tiempo, el físico, no cambia. El tiempo histórico está en constante movimiento, resultado de las acciones que realizamos los seres que conformamos una sociedad. En la escuela secundaria, años pasaditos, nos enseñaban que los hacedores de la patria eran intocables. No se podía hablar mal de ellos. Se hablaba del abecedario de las familias Arias, Boyd, Chiari, incluyendo Porras, que no es del Club Unión. Pero esos señores hacían una relación de sus intereses a través del Estado. Peter Sock y muchos otros historiadores, y que nos señalan que no hacemos nada, decía el maestro Soler, historiadores ágrafos. Carlos Manuel Gastiazoro decía: hablar de historia de Panamá, ponerse guantes de hielo, porque aquí la profesora Nelena Porras habló de Porras político, pero habló de Porras mi abuelito, como la señora Rosario Arias de Galindo allá cuando recibimos el Armodio decía, no, pero es su abuelito. La otra decía, mi papá Armodio dejó la universidad para Panamá. Entonces nosotros tenemos terror hoy de deconstruir la historia, de cómo se nos ha enseñado, de qué historia para qué. No podemos dimitificar, tenemos miedo que se nos caigan los mitos, porque nos han inculcado un sentimiento de inferioridad, que sin ellos no somos nadie. Pues señores, todos los que estamos aquí somos lo que somos, no porque los de allá arriba miraron para abajo, no, porque nos enseñaron a mirarlos a ellos allá arriba, y yo soy contestataria, como dice el profesor Franco. Ninguno de ellos me ha dado nada a mí. Ellos tienen estatuas y ellos tienen un culto a la muerte, porque cada estatua nos recuerda lo que ellos hicieron. Y la estatua del pueblo panameño, de los negros, de los chinos, de los indígenas, de los que eran aquellos perdidos arrabaleros y que hoy recuperamos el casco antiguo, pero Santana no hay que recuperarla. Viva Porras entonces. Bien, vamos a seleccionar 3 intervenciones, 4 máximo, para darle un cierre a este debate. Aquí, por favor, seamos breves. Buenos días, no sé si es casi buenas tardes. Primeramente quiero hacer la acotación que yo soy estudiante de segundo año de historia, que estoy aquí con mis compañeras, y que quiero darle las gracias al equipo que organizó este evento, porque esto nos ayuda e incrementa nuestro interés por la historia nacional, y que además nos fortalece en el conocimiento de dichos próceres, ya sea que los exponentes que para esta ocasión han hecho sus diferentes ponencias en las que hemos escuchado diferentes críticas, diferentes posiciones. El profesor Aparicio decía que
Belisario Porras implantó un modelo populista. El señor Hernán decía que había ciertas actuaciones políticas del señor Belisario Porras que desdibujaban su figura, ¿verdad? Y el señor el profesor Ugarte decía que Belisario Porras había entregado un gobierno y que se había frustrado, como que no había habido una buena administración o que no había habido regocijo durante el tiempo en el que Belisario Porras actuó en la vida política de este país. Ahora, mi comentario es el siguiente. Considero que el populismo, coincido con la doctora Ana Elena Porras, no es malo, y que debemos considerar que si bien es cierto que fue un modelo que implantó Belisario Porras, hoy por hoy debemos considerar a qué le debe Belisario Porras, si al populismo o a su desarrollo político, o a esa inestabilidad que planteaba el doctor Hernán, que no debe desvirtuar por ello la actuación o el desarrollo que tuvo Belisario Porras, las contribuciones que Belisario Porras dejó a este país, ¿verdad? Y que ahora la pregunta es para todos los exponentes que consideran que ese populismo es lo que quizás contribuyó a lo que después afirma el profesor Aparicio, que es la crítica de Peter Sock, de que Belisario Porras no pudo construir o no se pudo construir una clase social con una mayor fuerza o con una mayor ilustración. La pregunta es esa, ¿qué consideran ustedes? Que si eso afectó o no esa situación. A ver, acá vamos redondeando, por favor. Buenas tardes. Destaco que soy estudiante de Derecho en el cuarto año, estudiante del profesor Hernando Franco. Antes que nada, a la profesora Ana Elena Porras, es primera vez que la veo, la estoy conociendo. Quiero decirle que yo vengo de familia santeña, de la tierra de Porras, y quiero felicitarla por el mensaje que dio, destacar las obras que hicieron nuestros antepasados, y más siendo de nuestra familia es algo muy importante, de verdad la felicito. Ahora tengo una pregunta para cualquiera de los cuatro expositores. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el aporte más relevante de Belisario Porras, no solo como presidente, sino como un ciudadano panameño sobresaliente? Y a raíz de esto, si consideran que puede considerarse como, quizás no el mejor, pero sí uno de los más destacados presidentes de la República. Gracias. A ver, aquí. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Flaxo por este debate tan importante, y creo que también se lo debemos un poco a la edición del suplemento ese del diario La Prensa y a Ricardo López Arias, que es el que lo edita y lo hizo público, porque nos ha forzado a reflexionar sobre una figura tan importante en la historia de Panamá. Vamos a decir, esa es la parte positiva de estos artículos, aparte de su contenido, ¿no? En primer lugar, quería decir, yo creo que hay que buscar la historia tal como fue, con todos sus claros y oscuros, con sus pros y sus contras y sus debilidades. No hay que mitificar, y creo que sí hay que hacer mucho de desmitificación. En ese sentido coincido con Zurita, más no coincido con ella en la apreciación sobre la intervención de la profesora Ana Elena, que me parece muy seria los argumentos y fundamentado lo que ha hecho en la intervención de hoy. Pero yo creo que sí, que Belisario, siendo una figura fundamental en la historia del Estado Nacional Panameño, también tuvo sus momentos y demás. Coincido en que no es el mismo Belisario de la venta del Istmo de 1903 que en alguna ocasión pidió intervención norteamericana para reprimir alguna manifestación durante su gobierno, y que posteriormente en el año 28 incluso viaja a Nueva York a pedir una mediación de los gringos en torno al problema de la intervención en las elecciones de ese año, en la crisis del Partido Liberal. Por supuesto, en todo aquello hay pragmatismo. Eso es como decir, la figura de Omar Torrijos Cejera es una figura sin duda importante en la historia de Panamá.
pero no puede omitirse que durante su gobierno desapareció el cura Gallegos, hubo represión, los tratados Trujillo-Carter, con todo lo bueno que son, tienen lo que mencionaron acá del pacto de neutralidad, etcétera, etcétera. Bien, yo lo que creo, para cerrar, es el debate, para mí, ¿dónde está? ¿Cuál es el interés del diario La Prensa y qué expresa al publicar estos artículos o estos énfasis que está haciendo? Porque ahora ya pasó la serie de artículos sobre Belisario Porras, ahora están en la de Arnulfo Arias y luego sigue la de Omar Torrijos. Entonces, ¿qué es lo que creo que en parte lo abordó el profesor Gardassi? Lo que la prensa quiere vender es su visión de la democracia y del Estado Nacional, pero es una visión construida por los hijos y los nietos de Club Unión, cuyos padres están en la Junta Directiva del Banco General y que son de la oligarquía que en 1903 vendió el Istmo de Panamá por unas cuantas monedas para ellos. Entonces, en esa visión, casualmente los tres grandes personajes de la Constitución del Estado Nacional panameño, aunque tuvieron que manejarse con los gringos en un país que sigue intervenido en el siglo XXI, son cuestionados, por un lado. Entonces hay un cuestionamiento sobre el Estado Nacional en función de que ellos son globalizadores, es decir, para ellos son como Vargas Llosa, la democracia ideal, liberal, que existe en algún lugar del mundo, que representan los políticos de saco y corbata en Washington o en París. En segundo lugar, ellos están planteando el problema de la polémica con el populismo y con los métodos de los presidentes que no se atienen al esquema institucionalizado y demás, y imponen su personalidad, incluso su relación con el pueblo, de una manera que ellos ponen en duda, ¿no? Porque entonces los presidentes debían ser funcionarios asépticos, que no se relacionen con el pueblo y que eso es lo que combaten. Ese es el modelo que el diario La Prensa está defendiendo y con el cual tendríamos que también hacer una polémica posteriormente, aparte de incorporar la desmitificación obvia que es necesaria. Gracias. Gracias, Olmedo. Dos nada más y pasamos el micrófono a la mesa, por favor. Aló. Buenos días, soy la profesora Jaramillo de la Facultad de Derecho. Yo quisiera hacer una pequeña observación. Bueno, me ha sorprendido realmente escuchar cómo se forman ciertas polémicas después del uso de la palabra por parte de los conferencistas, y yo quisiera hacer lo que considero un pequeño aporte. A mí lo que escuché de la conferencia de la profesora Porras me parece valiosísimo, pero me parece que uno de los aportes fundamentales de esa participación de la profesora Porras está pasando como desapercibido. No sé, después escuché a la profesora Zurita y bueno, a partir de eso, de esas participaciones me quedó esta inquietud. A mí me parece que el aporte principal de este tipo de reflexiones, por ejemplo el de la profesora Porras, está en dos niveles fundamentales, pero el nivel, por supuesto, de la figura histórica del presidente Porras, del doctor Belisario Porras, reflexionar sobre él, sobre su legado, sobre su lugar en la historia panameña. Ese es un primer nivel que me parece importante, que se abra el debate y que continúe en torno a ello el debate nacional. Pero antes de eso me parece que está pasando desapercibido el nivel que yo llamaría de reflexión sobre la reflexión, o sea, el nivel epistemológico. O sea, me parece que yo veo en ese aspecto un aporte en la participación de la profesora Porras, porque a mí me parece importante, por ejemplo, cuando la profesora Zurita decía tenemos que debatir, tenemos que demitificar, deconstruir, debatir en suma. A mí me parece que antes de eso debemos debatir, debemos cuestionarnos de quién puede formar parte de ese debate. Yo creo que en primer lugar estaríamos nosotros, los panameños, y en ese sentido la obra de un señor, del señor Fox, sus antecedentes intelectuales, institucionales, etcétera, Sox, yo creo que no necesita
no sé, resumiendo, quiero llamar la atención sobre qué tipo de actuación tenemos nosotros en la reflexión en torno a los hechos y a los personajes de nuestra historia, ¿no? Si somos sujetos de esa reflexión o somos objetos de esa reflexión, porque la reflexión de Sox, o lo que he visto, lo poco que he leído, porque tampoco he leído todo lo que apareció en la prensa, me parece que está marcadísima por los fenómenos del eurocentrismo, de la hegemonía política, una visión pseudocolonial o francamente colonial. Entonces, yo lo que quisiera llamar, resumiendo, es de que el debate está a esos dos niveles, ¿no? El nivel conceptual, quiénes debatimos, con qué intereses, por qué, si podemos hacerlo los panameños, o si necesitamos, en vez de ser sujetos de nuestros propios debates, ser objeto, ¿no? De un debate que se da a lo externo de nosotros mismos, ¿no? Gracias. Gracias, profesora Jaramillo. Bien, devolvemos el micrófono a la mesa para que de manera brevísima reaccionen ante los comentarios del público. En el orden, Andásigue, Aparicio, Porras, Franco. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que intervinieron, al igual que a todos los que no intervinieron. Gracias a los que no intervinieron porque permitieron que los que intervinieran pudiesen decir. Pero estas son lecciones. Este debate que se da en un público esclarecido como son los que estamos aquí, me parece fundamental e importante, y reitero lo que planteaba anteriormente, la necesidad de darle continuidad a este tipo de foros y convertirlo en un ciclo permanente para que todos participemos y los que no intervinieron hoy puedan intervenir mañana. La primera lección de esto es que efectivamente tenemos muchas tareas por delante, los historiadores de hacer historia, los sociólogos de hacer sociología, los abogados de hacer derecho, todas las lagunas que aquí han aparecido y que no tenemos la respuesta para ellas, tenemos que ver cómo lo investigamos y lo esclarecemos. Tantas cosas que no se dijeron hoy y que no nos permiten tener un cuadro global claro sobre lo que estamos analizando, porque cuando yo participé al realizarse de esto, a mí nunca se me ocurrió que íbamos a hablar de la biografía de Belisario Porras. Yo desde un principio dije, bueno, este foro es sobre Panamá, pero Panamá tiene momentos que tenemos que conocer bien para saber qué estamos haciendo hoy y qué queremos para mañana. Y ahí entonces se abrió el debate y se planteó, bueno, Belisario Porras. No Belisario Porras, el abuelito, como alguien dijo por ahí de Ana Elena, ¿no? Y yo creo que ella se sentirá orgullosísima de su abuelo, de su abuelito. Pero no es eso a lo que hemos venido hoy. Hoy hemos venido a ver qué representa ese periodo de principios del siglo pasado para nosotros hoy, para nuestros hijos y nietos, porque nosotros también vamos a tener nietos, y tenemos que construir un país para ellos, y por eso estamos aquí. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que se hizo, de lo que no se hizo? Aquí alguien dijo, y nosotros yo creo que tenemos una idea clara de la historia de la segunda mitad del siglo XX, menos clara de la primera mitad del siglo XX, pero oscurísima del siglo XIX. No sabemos nada del siglo XIX. Yo de repente un día alguien se me acercó y me dice, Marco, por favor, ¿tú nos puedes dar una charla sobre Buenaventura Currioso? Y yo me quedé así, ¿qué hago? Yo he escuchado ese nombre, pero yo no sé quién es. Bueno, me puse a estudiar y efectivamente presenté un trabajo
lleno de lagunas. Pero bueno, un primer paso. Y efectivamente, si nosotros no sabemos quién es Buenaventura Correoso, jamás vamos a saber quién fue Belisario Porras. Y si no sabemos quién era Belisario Porras, jamás vamos a saber quién fue Omar Torrijos. Y si no sabemos nuestra historia, no vamos a poder construir el futuro que nosotros queremos. Con la intervención norteamericana, efectivamente, tenemos que sacar definitivamente. Hoy en día los norteamericanos no están en la zona del canal, aunque tengo mis dudas, de repente sí. Pero sí están en Darién. Hoy tienen una división militar interviniendo en ¿qué es lo que están haciendo? Los periódicos no dicen nada y no es un secreto, están ahí, tienen su campamento, 500 soldados. ¿Qué hacen ahí? Bueno, esas son las cosas que yo creo que de este foro yo aprendí, que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir estudiando quiénes somos. Y creo que personajes como Belisario Porras son fundamentales, no solo porque es el abuelo de Ana Elena, y perdona a Ana Elena que manipule esa figura, sino porque representa un periodo y representa una correlación de fuerzas que nosotros tenemos que entender. El populismo Belisario Porras no es el creador del populismo, él es actor del populismo. Hoy en día nosotros, cuando yo decía antes, yo soy populista, en realidad no soy tan populista, pero como decía Kennedy en Alemania, yo soy de Berlín, yo soy berlinés. Bueno, yo soy populista porque tengo que rescatar eso, porque efectivamente es la participación de todos en un gobierno. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar creo que debo agradecerle a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Cuando a mí me invitaron a un evento, este evento va a durar 4 horas y 4. Ni yo me meto 4 horas en un evento. Ya, así que quiero felicitarlos por la persistencia y la participación. Tengo 2 reflexiones rápidas. Una, todos los sujetos históricos hay que analizarlos en su momento. Por eso mi intervención comenzó contextualizando la época que Porras se mueve. O sea, una cosa, y se lo digo aquí al colega, una cosa yo como ciudadano que escriba un documento en contra de la intervención norteamericana, y otra yo como jefe de Estado, que tengo que dirigirme a los Estados Unidos y somos socios. Entonces te marca unos límites institucionales, especialmente en una nación económica, política y financieramente débil. Entonces creo que los escritos de un momento y otro son distintos. Segunda reflexión. ¿Hay en Panamá algún partido porrista? ¿Hay en Panamá un movimiento porrista? Bueno, imagínense los próximos 2 foros, uno sobre Arnulfo y otro sobre Torrijos. Es decir, si algo que pasó hace casi 100 años, el primer gobierno de Porras fue el 2, o sea, estamos hablando de hace más de 100 años, se levantan los poros y sacamos las hachas y los miramos de reojo. ¿Se imagina hablar de Arnulfo Arias y Omar Torrijos? No se pierda la próxima. Sí, de verdad que agradezco también la participación y la paciencia de todos en una jornada tan larga pero tan apasionante. Sí, yo también cuando me invitaron a este debate, lo primero que hice fue decirle a la decana que declinaba, porque decía, en realidad el ser nieta del señor Porras no me hace una experta en el tema y yo soy más antropóloga por formación, necesito más tiempo. Por suerte la fecha original fue cancelada y me dio un poco más de tiempo para prepararme más y poderles hacer la argumentación que les hice esta mañana. Pero yo me imaginé, y eso también es interesante, cuando uno lo invitan y le dan un tema, cómo uno lo imagina. Fíjate que Marcos acaba de decir que él imaginó que por supuesto nadie ha hecho la biografía de Belisario, ninguno de nosotros lo entendió así. Él entendió que íbamos a hablar de Panamá
Y yo entendí que íbamos a hablar de la memoria histórica de Panamá, porque Panamá también ese es un problema muy grande en el presente. Estamos perdiendo memoria histórica y todas las políticas están hacia allá. Y también le agradezco la participación acá a la licenciada que participó. Quise también aportar en esas dos dimensiones, de entender la historia, uno como descripción densa, ¿no?, de los acontecimientos, de la sociedad, de los actores, las fuentes, en fin. Pero también cuestionar, porque en esa descripción densa obviamente hay que cuestionar, desmitificar, volver a dar sentido a todo eso. Pero no solamente a los acontecimientos y a los personajes de la historia, sino a los historiadores. Esas dimensiones también son interesantes, porque la epistemología de los historiadores, quiere decir, su visión del mundo, su valoración de las personas y de la cultura de las que están hablando, determinan sus conclusiones. Tú tienes los datos aquí, pero cómo tú vas a armar ese Lego depende de lo que tú tienes, ¿no?, en tu conceptualización. De manera de que esas dos dimensiones son importantes en la discusión. Y quería por eso traerlo a cuestión aquí. Como conclusión de este ejercicio, que ha sido para mí muy enriquecedor, me consolido, me fortalezco en la convicción de que el presente de Panamá requiere de una mayor reflexión de nuestros intelectuales, y que Panamá no está formando más intelectuales. O sea, que los que estamos aquí, o sea, no los que estamos aquí nada más, obviamente, pero digamos, de los que fuimos formados con un modelo que incluía historia, que incluía filosofía, que incluía cívica, es decir, que incluía una formación humanística, tenemos una responsabilidad muy grande de resistencia contra un planteamiento educativo que elimina la formación de intelectuales, porque esa reflexión que tiene que reinventar el Estado Nacional de hoy para mañana y para el futuro, no sé quién la va a hacer, porque nosotros no estamos formando esos cuadros, seguramente nos van a reinventar afuera. Entonces es una alarma, ¿no?, que este planteamiento debe hacer. El conocimiento histórico de Panamá, presentado de esta manera, debe incluir y exigir desde su planteamiento epistemológico, porque nosotros los panameños somos muy dados a creer en la superioridad de los historiadores de afuera y en la inferioridad de nosotros mismos. Somos muy dados a criticar y destruir a nuestros mejores ciudadanos, pero nosotros recibimos como dioses a los de afuera, que pueden ser tan malos o peores que nosotros. Así que hago un llamamiento de descolonizar nuestro estudio de la historia, ¿no?, de recuperar nuestros valores sin tener que idealizar a nadie, no hay necesidad, ¿no?, pero recuperar nuestros valores, porque ahí están, pero hay que buscarlos y hay que valorarlos, ¿no?, y no esperar que de afuera nos digan que somos una maravilla, porque ninguno de los de afuera que yo conozca lo va a hacer. Esto no excluye también una actitud crítica que desmitifique, que deconstruya, ¿no?, y descubrir, como decía alguien aquí de una metáfora muy bella, los claroscuros de nuestra propia historia, ¿no? En el caso que sí, que por falta de tiempo y todo no se mencionó, pero que es una de las manchas de Belisario Porras, efectivamente, que pidió en varias oportunidades la intervención de los Estados Unidos en los comicios. Unos comicios que se ha aprobado no solamente porque lo decía Belisario y muchos historiadores, sino porque están en los informes diplomáticos de los dossiers de las legaciones diplomáticas de Inglaterra y Francia, que esa democracia de esa época estaba llena de fraudes, robos de urnas, tiroteos, y que, efectivamente Belisario escogió una mala táctica, pero realmente si no los liberales no llegaban al poder. En ese caso lo que se pedía era, claro, que los norteamericanos con armas evitaran esto, ¿no? Oye, pues es importante estudiar el detalle descripción densa,
no para disculpar a Belisario ni que esto era lo más necesario, a lo mejor había otras maneras de hacerlo que no era la guerra, pues obviamente ya habíamos probado que no era la mejor manera de resolver nuestras desavenencias, pero porque reflejan también esa sociedad política en la que vivía Panamá en esta época y que esperamos que no se vuelva a repetir, ¿no? Les hago esa última aclaración. Muchas gracias. Yo voy a sumarme a la alegría, digamos, que tienen los que hemos participado en el día de hoy, los ponentes, de que el público haya resistido todo este tiempo y estén aquí. Creo que hay una sed de saber y de conocer que hay que aprovechar. Yo creo que el hecho de que aquí hayan venido gente de diversa naturaleza fuera de la universidad, de dentro de la universidad, en el caso mío, el hecho que hayan venido por lo menos 2 estudiantes de Derecho que he detectado por ahí y una colega que es la colega Svetlana Jaramillo, creo que es un éxito, porque esta es una sociedad en la cual la reflexión y el análisis cuesta mucho que la gente lo aprecie. Yo siempre he dicho que hay un sistema educativo que forma de manera repetitiva los conocimientos y no trae la reflexión, no hay una cultura de discusión, de diálogo. Yo creo que este tipo de cosas es un ejercicio que hay que mantener. Yo creo que el Flaxo está metido en un problema porque estos eventos van a tener que ser más largos. Van a tener que hacerlo en 2 partes. Van a tener que hacer uno en la mañana con un receso que cada quien traiga su lonchera porque no hay plata para tanto, y continuar en la tarde, inclusive yo le decía, no, con pequeñas comisiones que hagan informes de los comentarios, porque yo creo que aquí se enriquecen las cosas también. Aquí nadie tiene la verdad. Aquí venimos nosotros a poner la visión que tenemos, que puede ser errada como puede ser cierta. Y yo creo que en eso Yolanda Marcos tiene toda la razón. La historia yo creo que se está construyendo todos los días. Yo recuerdo cuando yo estuve en Francia que teníamos unas polémicas muy grandes con un profesor que por cierto era historiador, ya falleció, Pierre Bourget. Y cuando yo argumentaba cosas de América Latina y decía, ustedes los europeos son eurocentristas, él me decía, Hernando, tú eres un latinoamericano centrista. Y digo, claro que sí, yo acepto mi condición de latinoamericano centrista, porque yo he estado cansado de que los europeos y los norteamericanos hayan venido a estos países a decirnos a nosotros cómo nosotros somos. Yo creo que nosotros ya sabemos cómo somos. Tenemos cosas imperfectas, claro que somos imperfectos, por eso somos tan humanos. La imperfección nos hace cada vez más humanos, pero somos gente que tenemos capacidad de reflexionar y de vernos a nosotros mismos, de chotearnos quizás a nosotros mismos. Y así como Ana Elena tiene abuelo, todos tenemos abuelos, unos más significativos que otros, pero todos tienen un valor. Entonces, yo creo que esta reflexión, y con esto cierro, es una gran cosa, y doy la bienvenida a este estilo de Flaxo y a este estilo de universidad que es la que nosotros soñamos y que afortunadamente ya tenemos. Gracias. Bueno, antes de dar por cerrado este evento, me voy a permitir 3 minutos para agradecer a los expositores el esfuerzo que han hecho por presentarnos una visión sistemática y crítica de un momento político definido y de un personaje. Al público que fue un lleno total, que están aquí, son quizás son más leales a este debate histórico. 3, este es un primer ciclo de un proceso de recuperación crítica. Quiero un poco retomar la reflexión que se ha hecho en la mesa. El propósito de esto es hacer un combate en el contenido de la historia panameña. Yo creo que está en juego esta recuperación crítica de quiénes somos, cómo somos y cuál es el proyecto Futuro Nación
sobre la base de una historia creada y disputada desde distintos ámbitos. El profesor Pelucci ha planteado una hipótesis de que hay un proceso de reedición de la historia nacional desde un mirador, como diría Ricaurte, muy particular. Nosotros creo que debatimos esto con algunos que están aquí, y la intención era, y sigue siendo, hacer un ajuste de cuentas metodológico, si se quiere, si se puede, si la palabra cabe, en este afán nuestro de crear grandes figuras. Las figuras son importantes, sin dudas, pero el contexto, los héroes anónimos, las instituciones, los procesos, aquello que no se ve o que no se explicita, hay que hacerlo visible. Y este combate por la historia, por una historia que reivindique lo procesual, lo institucional, y en ello también lo individual, está por hacer. Creo que este es un poco el esfuerzo de Flaxo. Valorizar figuras históricas en el marco de un contexto que hay que reconstruir, rehacer, creo que es una tarea por realizar. Y al final creemos que la publicación de un libro será el gran aporte que la Flaxo y sus auspiciadores, el IDEN y el CELA, podemos hacer a esta contribución de un combate, no por la historia en general, sino por la historia de Panamá, con un contenido y un sentido político, de inclusión, de cohesión y de igualdad. Yo creo que esa es un poco la tarea de esta reflexión histórica. Quiero agradecerle aquí al magistrado. Sé que usted ha tenido que dejar su cubículo y su oficina y sus deberes en la Corte Suprema, uno de los poderes del Estado panameño. Así que le agradezco su presencia. Espero que no nos hayamos aburrido. Me siento mejor aquí que en la Corte. Muy bien. Y por supuesto a todos los colegas que están aquí, ¿no? Muy bien, entonces solamente dos cosas. Para septiembre vamos a tener la segunda parte del ciclo de la construcción del Estado con Arnulfo Arias. Estamos con algunos colegas un poco debatiendo, incluso haríamos consulta quiénes serían los 4 mejores expositores para abordar esta figura tan controversial, tan polémica, tan contradictoria en nuestra historia. Y lo otro, para aquellos que asistan a los 3 eventos y coloquen su firma allá, se les va a entregar un certificado por 40 horas. Por lo tanto, este evento acreditaría su participación con un certificado de 40 horas, siempre y cuando tengamos el registro de su firma y la presencia en los 3 momentos. Porras, Arnulfo Arias, Omar Torrijos. La última reflexión es que hay héroes anónimos, héroes vencidos, que son los héroes de las promesas incumplidas, son los héroes de los anhelos no realizados, son los héroes que fueron derrotados por el poder. Yo creo que Flaxo tiene una gran responsabilidad también por hacer visible a estos héroes que están ahí y que esperan ser convocados desde el pasado al presente para que enarbolen banderas hacia el futuro. Yo creo que esa es un poco la otra responsabilidad que tiene Flaxo. No hay una biografía de Victoriano Lorenzo, no hay una biografía o una reflexión histórica, ¿no?, de Correoso, sí la hay, pero hay que repasar y revisar todo aquello, restituirlo en la gran proyección histórica que tienen ellos en su contexto histórico. Muy bien, gracias a todos.